Lo de hoy va a ser, entre comillas, algo rápido porque vamos a utilizar ya la topología que está creada, la que está en el logo, ¿vale? Que es esa. Entonces, ¿por qué vamos a usar esa? Porque ya el día de ayer hicimos la parte de la IPC, de VPN Site to Site, que lo generamos con criptos, ¿correcto? El día de hoy vamos a utilizar el mismo framework que viene a ser justamente de IPC, pero esta vez lo vamos a aplicar a una DMVPN. Bien, y de igual forma que se hace la DMVPN, se va a generar, por ejemplo, en un túnel GRE. ¿Okay? De hecho, ahí se van a dar cuenta que vamos a utilizar un nuevo comando que es el tunnel protection para eso, y ya no vamos a usar un cryptomap bajo la interfaz. Bien, por ende, todo lo que pasa a través del túnel es lo que se va en este caso a encriptar. Ahí van a haber un tema de diferencias entre los transport sets. En los transport sets, normalmente cuando nosotros los vemos, recuerdan que el día de ayer pusimos, por ejemplo, crypto IPsec transport set, le dimos un nombre y le dimos los atributos. Bien, lo que no hice mención es que hay dos modalidades de eso, ¿ok? Hay una modalidad que es, en este caso, modalidad túnel, y hay otra que es modalidad transporte. Bien, normalmente, para lo que es IPsec, o túnel site to site, se va a utilizar el modo de túnel. Y para lo que es algún tipo, por ejemplo, de un GRE o un DMVPN, se va a utilizar lo que es modo transporte. Al final del día lo que va a ocurrir es que en uno se va en este caso a encriptar más de lo normal. Por ejemplo, en la parte de lo que es el modo túnel, ¿okay? Solamente se encripta el payload. Eso quiere decir lo que va por dentro. ¿Okay? Y cuando se utiliza el modo transporte, se encripta, en este caso, la parte del payload, se encripta el IP header y se genera un IP header adicional. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a utilizar, por ejemplo, o para tener cuando se utiliza uno versus el otro, se va a utilizar el modo de túnel cuando las redes se quieran comunicar entre ellas, las redes finales. ¿Okay? Cuando voy a utilizar un modo transport, cuando las redes e inclusive el nodo que posee esas redes se quiere comunicar entre ellos. ¿Okay? Entonces, vamos a decir que para lo que es DMVPN y para lo que es GRE, tanto el nodo como las redes se quieren comunicar unos con otros. Por ende, va a utilizar el modo transport. Y cuando tenemos un túnel VPN site to site, solamente se quieren comunicar las redes, por ende, va a utilizar el modo túnel. Entonces, esa topología de hecho ya está con la configuración previa de VPN, y lo que vamos a hacer es remover la configuración del túnel y vamos a ver cómo se generaría paso por paso. Entonces, ya. Si se fijan acá, para lo que es de VPN está el router 5 como hub y del 1 al 4 están como spoke.
Ok, como al final del día la configuración es exactamente en cada uno de los spokes, vamos a utilizar Spoke 1 y Spoke 2 y router 5 como hub. Bien, vamos acá a revisar un poco la configuración porque si se han fijado en sus guías y en la configuración del mismo router, van a ver unos comandos adicionales. Sí, y lo más probable es que también los veamos por diversión, como por ejemplo lo que está ahí es el IPMTU y el IPTCP Adjust MSS. Ahora, cada uno de esos tiene un propósito, ¿ok? Ahora, ¿saben qué es el MTU? Correcto, la unidad de transferencia que se va a tener en consideración y por defecto va a ser 1500. Ahora, fíjense que acá le setieron o le bajaron en este caso a 1400, ¿vale? Ahora, de igual forma, los comandos nuevos que se pusieron fueron esos, el MTU y el Adjust MSS. Ahora, ¿cuál es la gracia de poner o de hacer ese intercambio? Cuando se envía en este caso, por ejemplo, tráfico con paquetes mayores a 1500, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? El router pesca ese paquete y si la interfaz está seteada a 1500 y el paquete es mayor, ¿qué va a hacer? La va a fragmentar, ¿ok? Cuando fragmente el paquete, quiere decir que está generando ciclos de procesamiento adicional, ¿vale? Al final del día, si ustedes mandan, por ejemplo, tráfico, van a decir, está pasando y todo muy bien. ¿Ok? Pero detrás de cámara lo que está generando es que el router en este caso vaya a trabajar más. Ahora, cuando utilizamos un túnel, una interfaz del tipo túnel, sea tanto para DMVPN como para el CRE, nosotros estamos agregando encabezados adicionales al paquete original. Bien, entonces el paquete original lo más probable es que se setee con 1500. Si se le agregan paquetes originales va a ser mayor en este caso a 1500, 1600 y algo tal vez. ¿Okay? Por ende, cuando el tráfico pase, ¿qué va a pasar una vez más? Se va a fragmentar. Bien, ahora, haciendo mención a eso, hay ciertos aplicativos, ¿ok? Por ejemplo, un pin yo lo envío y no noto si se está fragmentando o no se está fragmentando. Simplemente el pin veo que llega y ya. Y lo más probable es que la mayoría de ingenieros de red vea eso, el pin y ya. Bien, pero si hay aplicaciones por detrás de eso, voy a tener que verificar la performance de la aplicación. Por ejemplo, oye, tengo una llamada y tengo voz robotizada. ¿Ok? Tiene un ping y llega. Claro que va a llegar, se estableció la llamada. Pero ¿por qué, chacho, hay degradación del servicio? ¿Ok? Y si justamente está pasando por una interfaz de túnel, lo más probable es que sea en relación a la fragmentación que está realizando el router. ¿Ok? Ahora, y como digo esto en temas de aplicaciones, hay aplicaciones, por ejemplo, tanto de real time como aplicaciones de stocking, por ejemplo, de financial, de finanzas, que tienen que ser en vivo, ¿ok? Y a veces esas aplicaciones no pueden soportar de la forma correcta el reassembly de datos que se va a realizar. ¿Qué quiere decir el reassembly? Cuando el dato llega al nodo final y la aplicación vuelve a juntar cada uno de esos pedazos de información. ¿Ok? Tal vez lleguen todos, pero tal vez en este caso no lleguen de la mejor forma. ¿Por qué? Porque justamente previamente se generó una fragmentación. Entonces, cuando se lleguen a tener esos problemas y haya un túnel GRE o haya un túnel DMVPN, lo más probable que vaya a ser un problema con la fragmentación. Entonces, como se agreguen cabeceras adicionales, ¿qué es lo que voy a hacer? Se le va a bajar en este caso el tamaño del MTU. ¿Okay? ¿Va a fragmentar más? No, con eso, ¿qué es lo que hago? Yo le bajo en este caso lo máximo que va a aceptar. Entonces digo, establece como un máximo de payload de 1400. Cualquier encapsulado adicional, ¿okay? Que sea para GRE o que sea, por ejemplo, para el tema de la encriptación o cifrado, va a estar en el restante o en el sobrante. ¿Ok? Ahora, fíjense acá. Esto es el tamaño de la ventana o el window width que lo vieron en CCNA 3.
Entonces, por ley, el MSS tiene que ser 40 bytes menos que el MTU. ¿Ok? Ahora, y de hecho, por ahí me parece que había una calculadora de Cisco que justamente era, hey, yo voy a agregar tal vez encapsulación ESP con SHA-256. Entonces, referente a, por ejemplo, los ciphers que voy a utilizar, voy a generar mayor data. Por ende, si es mayor data, va a aumentar el tamaño del paquete. ¿Ok? Entonces, la gracia de esa calculadora justamente es indicar de forma precisa y haciendo referencia a qué atributos yo voy a utilizar, en cuánto tendría que setear mi MTU. ¿Ok? Ahora, la parte que nos llevaba era la parte de del IPC sobre, en este caso, un túnel, una interfaz túnel, puede ser una DMPN, puede ser un GRE, etc. Un IPN-IP también. Entonces, si se fijan acá, si hago un show de MVPN, en este momento van a ver que están registrados todos los spokes. Ahora, lo único que voy a hacer es sacar la encriptación que está acá. ¿Para qué? Para volver a crear y ver cómo en este caso, o cuál es la diferencia que va a existir entre un tunnel profile y un cryptomap. ¿Ok? Al final del día, como les digo, cuando se utiliza el tunnel protection, es que se va a encriptar absolutamente todo. No hay que generar un access list que haga match al tráfico interesante. ¿Okay? Una vez más, cuando utilizo un tunnel protection, normalmente el transport set está seteado en modo de transporte. Y cuando utilizo un cryptomap, va a estar seteado en modo de túnel. Bien. Vamos acá al 2, también vamos a hacer lo mismo. No, buena pregunta. ¿De cuánto es el máximo del MTU que se puede setear? El tamaño de la MTU va a ser independiente de la plataforma en la cual se esté configurando. ¿Okay? Hay plataformas que te van a soportar 1500 como máximo y hay plataformas que pueden soportar Jumbo MTUs que van a ser de 9000 y algo. ¿Okay? Están los Jumbo, los Baby Giant y todos esos nombres. La única variación que tienen es cuánto es lo que pesa en realidad el tamaño del MTU. Bien, en este momento solamente tengo registrado esos dos spokes que son con los que vamos a trabajar. ¿Ok? Entonces, una vez más, para temas de prueba, por ejemplo, no simplemente tienen comandos. O sea, si por ese motivo les digo, hey, ¿sabes qué? Configura la DMPN y cífrala. Primero, levanten la DMPN y verifiquen que realmente está pasando el tráfico. Porque si no pasa el tráfico y ponen la parte del cifrado, no voy a calificar nada al final del día. Y van a decir, oye, ¿por qué? Si tenía configuración. ¿Por qué? Porque voy a revisar funcionalidad, no configuración. ¿Por qué? Porque si reviso configuración es más baja para mí. Sí,
más japa para mí. ¿Ok? Entonces, y otros puntos es de que siempre, para DMVPN y para Grey y para el IP, copien y peguen la configuración, ¿ok? Al igual que lo hicieron con IPsec. ¿Por qué? Porque ya he encontrado muchas pruebas anteriores a las que van a tener ustedes que levantan la DMVPN, pero cuando ponen el cifrado no levantan. Y por ejemplo puede haber un mismatch de atributos, un mismatch de pre-shared keys, etc. ¿Ok? Así que siempre verifiquen. ¿Por qué? Porque van a poner en este caso el tunnel protection tal vez en el hub, y por el hold time interval que va a tener, se van a caer las sesiones, se va a caer la sesión del DMVPN, se va a caer la sesión de NHRP y se va a caer la sesión de los protocolos de enrutamiento que posiblemente puedan estar corriendo sobre eso. ¿Ok? Y tal vez no vuelvan a levantar. Entonces, ojo con eso. Bien. Para lo que es IPsec sobre DMVPN o sobre GRE o sobre IPNIP, se utiliza de igual forma la fase 1 y se utiliza la fase 2. Exactamente los mismos atributos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Eso para después. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Definir la fase 1. Y en la fase 1 definíamos la parte de la autenticación, del cifrado, del hash, del Diffie-Hellman y del tiempo de vida que se va a tener. Entonces, para eso era crypto ISACA policy. Y le seteaba en este caso una política. Voy a poner la 125. Bien. La encriptación que vamos a trabajar únicamente con pre-shared. Disculpen. Autenticación. Pre-shared. El orden en este caso en el cual ustedes ingresen los atributos da exactamente lo mismo. Bueno. Tal vez voy a poner un cipher que va a ser 3D. Voy a poner un hash que va a ser MD5 y voy a poner un grupo que sea el 14. ¿Ok? El lifetime tal vez lo deje en 1400 solamente porque se me ocurre ese número y ya. Entonces cuando hago un show run section del crypto ISACA policy 125, tengo por acá mi política de fase 1. Entonces, que ya sé que tengo que hacer, sacarla, copiarla en un notepad para después simplemente copiar y pegar en el spot. Ahora, tengan en consideración algo, esto sí es simplemente un tip, ¿bien? Normalmente cuando ustedes vayan a generar tanto encriptación para DMVPN o para IPsec, y en la mayoría de los casos, si es una IPsec site-to-site, normalmente entre las empresas que van a generar eso, se mandan un formulario, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un formulario en Excel, puede ser un formulario en Word, da exactamente lo mismo. Y en ese formulario que indican los atributos que se van a poner para fase 1 y para fase 2. Ahora, pero tengan en consideración algo. Por ejemplo, si ambos tienen más de una política igual, la que se va a tomar en consideración va a ser la más segura. ¿Ok? Eso quiere decir que si ambos lados, por ejemplo, tienen encryption 3Ds y ambos lados tienen AES, se va a optar por AES. Y eso no lo elige uno, sino lo elige en este caso el firewall, el router. ¿Bien? Consideración con eso. ¿Cómo fue eso? Que pueden ser distintas en cada lado, ¿no? No, lo que pasa es que si por cosas de la vida los dos equipos que van a formar el túnel IPsec, ¿ok? Tienen en este caso los mismos atributos de fase 1, se va a considerar
o sea, si tienen más de un atributo de fase 1, igual, una política de fase 1, se va a considerar la más segura. ¿Ok? Si por ABC motivo la empresa definió que se va a usar, por ejemplo, imaginen esto. Que tienen dos. Imagínense que los dos equipos tienen eso y ustedes en su formulario definieron que van a utilizar esa. ¿Ok? Acá, de por sí, el equipo va a utilizar la que sigue. ¿Por qué? Porque es considerada más segura, en este caso por el hatch. Bien. ¿Hay forma de elegir una sobre otra? Sí, claro, borrando la anterior. Pero hay que tener en consideración si es que hay otra instancia u otro túnel que esté utilizando el policy previo. ¿Ok? Tengo la política de fase 1. ¿Qué falta? ¿Ah? Perfecto, la pre-chatted key, que sería crypto, ISACAM, y se pone key. Le puedo poner cualquier key. ¿Ok? Y ahora, fíjense esto. Si le pongo la dirección, acá hay un tema. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si tengo la DNVPN con 10 routers? Lo más probable es que yo tenga que poner 10 líneas de pre-chatted key. Por eso, cada una asociando a un peer en particular. Como ese punto puede escalar, ya dijimos que una de las mejores formas sería utilizando una infraestructura, o sea, un escenario de PKI que vendría a ser con certificados digitales, ¿correcto? Si por ese motivo no se posee certificados digitales, se puede ocupar lo siguiente: address 0000, que vendría a ser, entre comillas, un shortcut para asumir a todos los spokes, en este caso, que se quieran registrar contra un hub en particular. Entonces, si yo tengo tal vez en los spokes direcciones IP que son dinámicas, lo más probable es que yo quiera poner 000. ¿Ok? Eso simplemente es para poder simplificar. Ahora, acá fíjense que me dice pre-chatted key for the address mask, whatever, ya existe. ¿Por qué? Porque ya estaba previamente configurado. Si nosotros vamos y vemos con un shortrun que me incluya a ISACAM key, vamos a ver que ya existe. Ok, y en este momento estoy usando esa password para cualquier peer que puede estar disponible. Ok, voy a sacar eso para poner el nuevo key. Bien. Ahora, está la parte de la fase 1, pasamos a la parte de la fase 2, que vendría a ser el transport set. Le voy a indicar un crypto a IPC transport set y le voy a dar el nombre. El día de ayer dijimos que solamente para hacer una referencia más rápida, normalmente, o sea, en particular, yo los nombro, por ejemplo, por los atributos que vayan a tener, aunque ustedes pueden poner la ala o cualquier otra cosa. Vamos a ponerle la ala. Y ese ala va a tener a ESP con 3Ds y va a tener ESP con MD5. Ahora, el modo va a cambiar, ya no va a ser un modo túnel, sino va a ser un modo franco. ¿Por qué? Porque se va a encriptar tanto el tráfico de las redes que se quieran comunicar, como el tráfico originado por el mismo nodo que está generando el túnel. ¿Ok?
Normalmente, ¿qué se haría a continuación con un IPsec site-to-site? Se generaría en este caso el cryptomatch. Bien, o se generaría la lista de acceso para hacer match. Como estamos en un modo transport y como estamos usando interfaces túneles, lo que vamos a hacer es generar un perfil o un profile. ¿Ok? Crypto IPsec profile y genero un nombre de profile. Salió profile. ¿Ok? Entonces, dentro de ese profile voy a especificar el transport set previamente creado. Y acá puedo poner temas como por ejemplo el Security Association. ¿Ok? Ahora, ese profile ya se puede asociar a una interfaz túnel, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, para eso, simplemente ingresamos al interfaz túnel y vamos a elegir Tunnel Protection, a IPsec Profile, y ya en este caso al profile. Bien. ¿Algo más referente a eso? No. Entonces, lo que vamos a hacer, fíjense acá que me está indicando algo. Me indica en este caso, con un nivel 4, que se ha recibido un paquete que no es en este caso IPsec. Bien, ¿quién lo está generando? Lo está generando en este caso el router 1. ¿Por qué? Porque el router 1 todavía no tiene un profile asociado a esa interfaz. Por ende, simplemente está mandando la solicitud de NHRP. Y es un paquete que no está encriptado, no está cifrado. Por ende, el router 5 comienza a verificar eso y dice, yo por esta interfaz túnel tengo, antes de generar la negociación de NHRP o cualquier otra cosa, tengo que generar mi negociación de túnel, o sea, de IPsec. ¿Ok? Entonces, para lo demás, simplemente se copia eso y se pega. Ahora, una vez más, ¿qué se debería hacer? Probar la conectividad. Llegue en este caso el PIN y uno de los puntos que deberían de ver para que simplemente saber si está funcionando o no sería un show crypto IPsec SA. Si hacemos un show crypto IPsec SA, vamos a ver, fíjense acá, que ya hay 7 paquetes encapsulados y 8 decapsulados. Eventualmente, esos números de paquetes van a estar aumentando solos, ¿ok? Aunque no envíe tráfico. ¿Por qué? Porque el tráfico mínimo que se está enviando van a ser los keep alive de NHRP. ¿Ok? ¿Consultas con eso? ¿Todo ok? Excelente. Ahí estaría una habilidad. ¿Cuántas fases? Los tres routers, ¿sabes? Ajá. Fase 1, fase 2. Sí, ojo, sí. Ojo con esto, no se confundan, ¿ok? Las fases de DMPN, que es fase 1, 2 y 3, con las fases de IPsec, ¿ok?
al final del día, para DMVPN se les dice fases, pero no son fases, son opciones. DMVPN opción 1, 2 y 3. Cuando ustedes lo vayan a buscar, va a aparecer como fases, pero no son fases, son opciones. Porque no hay que hacer fase 1, o sea, tener fase 1 para pasar a fase 2. No hay que hacer fase 2 para pasar a fase 3. ¿Ok? En IPsec sí son fases. ¿Por qué? Porque primero se establece el túnel ISACAM. ¿Para qué? Para esconder la negociación de IPsec, que vendría a ser el túnel dentro del túnel. ¿Ok? ¿Consultas con eso? Profe, ahí cuando se llama túnel K150, ¿qué hace? Autenticar el túnel, pero el túnel solo. Y tiene que estar en ambos lados. Ajá, mismos lados igual. Ahora, ¿se fijan? Hay diferentes formas de autenticar. Hay autenticación de NHRP, que es el IP NHRP Authentication. Con eso autenticas, en este caso, el registro. Para autenticar el túnel, lo haces con el túnel key. Y para cifrarlo, lo haces con el túnel profile. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Y cómo se llamaría el túnel key? ¿Ese de nivel 2 o algo así? No, el túnel key lo puedes utilizar en cualquier, en este caso, opción, fase 1, fase 2, fase 3. Tipo 1, tipo 2. Ajá, ¿Qué tipo es? no comprendo tu Hay pregunta. autenticaciones de tipo 1, te decía, tipo 2, tipo P. Autenticaciones. Autenticas, ajá. Sí, ¿qué autenticaciones túnel key? Estás confundiendo con OCPF. Sí, sí, sí. OCPF era 0, 1 y 2. Autenticación nula, autenticación en texto simple y con hash. Sí, no tiene Eso es nada que ver. OCPF, ajá. Nada que ver con eso. Ah, Bien. Entonces, ya con eso, tenemos, ¿qué puntos vistos? Tenemos puntos de BRFs, tenemos puntos de túneles GRE, tenemos puntos de túneles IP-NIP, tenemos temas de DMVPN, IPsec side-to-side, utilización de DMVPN. Y el último punto que vamos a ver va a ser L2 TPv3. ¿Ok? Ahora, ¿se han fijado, por ejemplo, que en algunas ocasiones, cuando dicen, oye, ¿sabes qué? Tengo una fibra oscura. ¿Han escuchado el término de fibra oscura? Ya. Normalmente, ¿qué es la fibra oscura? Un par de pelos, tal vez, que vaya de un site a otro site, lo cual es carísimo. Pero hay veces que dicen, oye, es una fibra oscura. ¿Y cómo sé que es una fibra oscura? Porque normalmente, cuando se conectan, en este caso, los dos sites, pareciera que están bajo el mismo segmento de red, ¿verdad? No pasa sobre un router, nada. Puedo poner ambos segmentos en los mismos lados. La mayor parte del tiempo no les venden pelos, ¿ok? La mayor parte del tiempo les venden una emulación de ese tipo de servicio, ¿ok? Ahora, ¿recuerdan que les expliqué la otra vez el tema de cómo era una MPLS y cuáles venían a ser sus componentes? ¿Sí? Ya. Y dentro de la MPLS habían servicios como L3 VPN, que eran en este caso simplemente para que pasen las rutas de un extremo hacia otro. Y ahora también hay VPN de capa 2, que es justamente eso, para hacer pensar o dar la sensación de que ambos sitios están conectados por un cable. Ahora, hay diferentes opciones para eso, ¿ok? Están simplemente pseudo wires, están listed lines, están VPLS jerárquicas y provider backbone bridging, etc. Hay un sinfín de tecnologías, ¿bien? Y claramente cada una de esas tecnologías también va a ser independiente de la plataforma que se esté utilizando, ¿vale? Una de esas tecnologías se llama L2 TPv3. Ahora, la gracia de utilizar un L2 TPv3 claramente es de poder pasar una capa 2 sobre una capa 3 intermedia. ¿Ok?
imaginemos eso. Ahí. Y que todo lo que marqué con este plumón, todo lo que marco con el plumón rojo, ¿ok? Viene a ser el proveedor. Bien. Por ende, los routers que están de borde vienen a ser los P. ¿Sí? Y adentro está la MPLS con los P, etc. Entonces, la MPLS al final del día es un tipo de VPN. ¿Por qué? Porque en este caso el tráfico interno no se va a mezclar. ¿Y por qué no se mezcla? Porque hay un sistema de BRF, porque hay un sistema de radio extinguisher. ¿Bien? Ahora, eso quiere decir que cuando yo tengo una red IP acá o un segmento y otro segmento acá y ambos segmentos que son diferentes se comunican, eso se conoce como una Layer 3 VPN, que eso es lo que normalmente le venden a uno. ¿Sí? Hay a veces que nosotros no queremos eso y queremos que este segmento sea el mismo allá. Tal vez para temas de virtualización. En virtualización, y ya lo he dicho, mencionado varias veces, que hay una funcionalidad, por ejemplo, de VMware que se llama vMotion. ¿De qué trata el vMotion? De poder mover máquinas en caliente. ¿Ok? Una de los requisitos, en este caso para vMotion, es de que si voy a mover una máquina en caliente, tiene que estar dentro del mismo segmento o dentro del mismo dominio de broadcast. ¿Ok? Por ende, si tengo servers, por ejemplo acá, y servers al otro lado, y tengo una capa 3, nunca voy a poder pasar máquinas de un server hacia otro. ¿Ok? Por ende, necesito algún tipo de tecnología para poder hacer eso. Bien. En lo que es provider, una MPLS me puede dar diferentes cosas. Me puede dar leased lines, que son líneas arrendadas. Me puede dar pseudo wires. Me puede dar BPLS. Me puede dar BPLS jerárquicas. Me puede dar provider backup bridging. ¿Ok? Todas esas tecnologías de provider, al final del día, hacen que ambos extremos estén en el mismo segmento. ¿Ok? Va a cambiar cómo en este caso los paquetes son tratados en los P's. Bien. Ahora, para que cada una de esas tecnologías pueda funcionar, acá dentro en el core del provider tiene que estar habilitado MPLS. Bien. De hecho es MPLS IP. Ahora, en ambientes de enterprise, lo más probable es que dentro de la misma enterprise no se vaya a tener una MPLS. ¿Ok? O tal vez el equipo que está de core, que está de distribución, no soporte funcionalidades de MPLS. ¿Por qué? Porque se requieren en este caso licenciamientos diferentes, se requieren diferentes tipos de plataformas. Entonces, como alternativa a eso, existe L2TPv3. ¿Ok? Entonces, la gracia del L2TPv3 es que va a hacer exactamente lo mismo que esa tecnología, pero sobre una red IP, no sobre una red de MPLS. Bien, entonces, uno de los prerequisitos de igual forma es que ambos extremos posean conectividad entre ellos. Bien, al final del día lo que se va a generar es un circuito virtual entre esa interfaz hacia esa interfaz. ¿Ok? Entonces, si yo pongo acá el segmento IP
10.0.0.0 máscara 24, el tráfico broadcast va a llegar a esas interfaz y se va a ir por ese circuito. Ese circuito se conoce como pseudo wire o un pseudo cable y va a llegar hasta acá. ¿Bien? ¿Consultas con eso? Pseudo wire. Y eso corre sobre la red de internet. Cualquier red IP. ¿Ok? Es más, si tienes, por ejemplo, dos sitios a través de internet, de igual forma se puede correr un L2 TPv3. ¿Ok? Y con la misma seguridad de MPLS. Ojo con esto, MPLS no encripta tráfico, por si acaso. ¿Ok? MPLS, con esos protocolos de ahí, va a separar el tráfico, pero no lo encripta. Eso quiere decir que si por ABC motivo hay un compadre en medio y genera acá una captura de tráfico, bueno, se va a llenar de mucho tráfico, pero va a poder ver lo que tienes adentro. ¿Ok? Ahora, hay métodos sí para poder encriptar la MPLS, como lo que es GetVPN, es Group Encrypted Transport, y ahí simplemente generas un túnel any-to-any. ¿Ok? Entre todos los sites que pueda tener una enterprise. ¿Y se usa eso? No, he visto donde eso. Acá en Chile lo he visto en un solo lado, que es la PDI. En México hay muchos que tienen, normalmente financial, bolsas, stocking, bancos. Centroamérica también hay GetVPN. ¿Y esa L2 TPv3? L2 TPv3 lo vas a ver no en el provider, lo vas a ver normalmente y si lo llegas a ver en Enterprise. Pero como en este momento hay muchas más tecnologías emergentes, es muy poco probable ver esto. Si es que se llega a ver en un Enterprise, el Enterprise normalmente lo va a utilizar ¿para qué? Para la parte de data center. ¿Ok? Pero en la parte de data center ya las propias cajas tienen propios protocolos para hacer ese tema de capa 2 sobre capa 3. En la parte de data center se va a conocer como OTP, Overlay Transport Protocol. ¿Ok? ¿Consultas? ¿Cuál de eso sería más la que más ve acá? De ese tipo también. BPLS. A ver, Centroamérica, o sea, América del Sur, he visto eso, he visto eso. Eso lo he visto hacia arriba, porque las redes son más grandes. Al final del día, esto involucra más equipos porque lo generas de una forma jerárquica, como su nombre lo menciona, y el provider backbone bridging hace exactamente lo mismo, pero te permite, por ejemplo, tener no solamente una conexión, sino múltiples conexiones a diferentes peris y hacer un balanceo entre todos los enlaces. ¿Ok? ¿Y BPLS es complicado configurar? Si lo compara con L2 TPv3. Tiene más comandos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque VPLS te permite, aparte de hacer eso, unir en este caso varios sites. ¿Ok? Esto es un Virtual Private LAN Services. Por ende, pueden ser muchos sites. Cuando es L2 PTV3 o un pseudo wire simplemente es una conexión punto a punto. Ajá. Y si quieres tener más sites, vas a tener que generar más pseudo wires. MPLS, la gracia que tiene, por ejemplo, puede trabajar con dos protocolos, con BGP, para hacer el auto discovery de cada uno de los viejos, que también van a estar comenzando VPLS. Y eso lo hace con atributos extendidos de BGP mediante VPN Report. ¿Y la VPN de capa 2? ¿Cuál es la diferencia? Todos estos de acá, esos, se considerarían VPNs de capa 2.
¿Ok? ¿Y por qué? Porque se van a basar de igual forma en MPLS para poder, en este caso, entablar comunicación. Pero eso es lo mismo que MPLS de capa 2. A ver, esas tecnologías necesitan MPLS para pasar. A L3VPN es hacer adyacencia contra el P y vas a pasar tráfico de extremo a extremo, pero lo vas a pasar en capa 3. Eso es. ¿Sí? ¿Todos? Bien. Entonces, para tener ejemplos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a generar una conexión, un circuito entre el router 9 y el router 2. ¿Ok? Entonces, va a tener comunicación IP previa que va a ser por acá. Van a haber 1, 2, 3 saltos IP entre los routers. ¿Ok? La gracia cuál va a ser de que vamos a generar, o mejor para que se les sea menos complicado. Router 9 y router 2, si se fijan por que están en diferentes interfaces, están en diferentes redes. Pero lo que vamos a hacer es de que esa red sea la misma que esa red. ¿Ok? ¿Para qué? Para que al final del día, por ejemplo, a router 9 pueda levantar una adyacencia contra router 2. ¿Para qué? Porque podemos. Y ya. ¿Ok? Para que estén en el mismo segmento. Bien. Entonces, previamente a hacer eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos conectividad IP. Como eso está directamente conectado, no habría que hacer mayores cambios. ¿Ok? Si hubieran más saltos, ahí sí deberíamos de poner de base un protocolo IP. O sea, como un IGP o cualquier otra cosa. Bien. Entonces vamos a hacer eso. Mira, acá en router 9, la interfaz 79 es la que conecta al router 7. ¿Ok? Si yo le hago un ping a la 155.1.79.7, va a responder sin mayor problema. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar ese IP que está acá y vamos a poner una que va a ser la va a ser la 111.9 y el 2 va a ser la 111.2. ¿Bien? ¿Para qué? Para que simplemente vean que están en el mismo segmento de red. Bien. Nada más por ese router. Router 2 vamos a hacer lo mismo. Router 2 es la interfaz 23. Ahora esos dos routers están bajo el mismo segmento, pero tienen una capa 3 entre medio. Entonces, la gracia ocurriría en este caso entre el router 7 y el router 3.
Entonces, pasos para hacer esto. De primera instancia, vamos a generar una clase, ¿ok? De L2TP. Esta clase se le puede poner cualquier nombre. Vamos a ponerle, le vamos a poner clase L2. ¿Ok? Dentro de esa clase, y solamente para poder hacer referencia al circuito, lo vamos a autenticar. ¿Ok? ¿Qué configuración tenemos? Me equivoqué, es TP, no PT. Simplemente estamos autenticando hasta ahí la sesión que se va a tener. ¿Ok? Esto mírenlo como profiles que después se van a invocar o se van a llamar. Bien. Segundo paso va a ser en este caso generar una clase de pseudo-wire. Y esta se va a llamar L2PTB3. Ahora, dentro de la clase de pseudo-wire, vamos a especificar la encapsulación que se va a utilizar. Y la que nosotros vamos a utilizar es L2TPB3. Está la versión anterior también y hay encapsulación de MPLS. ¿Por qué hay encapsulación de MPLS? Porque es exactamente el mismo template, si es que mi red no es IP y es en este caso una red IP-MPLS. ¿Ok? Si yo tengo una red IP-MPLS y le pongo encapsulación L2TPB3, no va a funcionar. Si yo tengo una red IP y le pongo encapsulación MPLS, no va a funcionar. ¿Ok? Voy a especificar el protocolo que se va a estar utilizando, que viene a ser L2TPB3 y va a estar asociado, fíjense, a la clase previamente creada. La clase previamente creada era la clase L2. Seguido de eso, vamos a indicar desde dónde se ve originario el tráfico. En este caso, como estamos en el router 7, se va a originar desde la interfaz 1.37, que es la que está directamente conectada, porque al final del día, esas son las que tienen conectividad IP. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos primero una clase para autenticar L2TPB3 y después tenemos la definición del pseudo-wire, en el cual indico qué tipo de encapsulación se va a utilizar y qué clase de L2TP voy a estar invocando, que vendría a ser la generada anteriormente. Y de forma adicional se tiene con qué interfase o con qué IP se va a tomar en consideración para iniciar este circuito. Bien. Lo único que me queda viene a ser asociar una interfaz a esa clase de pseudo-wire. En este caso vendría a ser la interfaz 1 a 79, que
que es esa, la que conecta hacia el router 9. ¿Por qué? Porque desde acá es donde quiero que se inicie la conexión. ¿Ok? O desde acá es donde quiero que se inicie el pseudo wire. Entonces, un punto a tener en consideración es que, porque desde ahí se va a generar el pseudo wire, esa interfaz no puede tener un IP. ¿Ok? Y hay que indicarle que se va a generar la conexión hacia el otro equipo que vendría a ser router 3. Exconnect, y fíjense que dice, ¿sabes qué? Por la IP del peer. La IP del peer va a ser dentro del segmento 37, que sería la 155.1.37.3. Vas a tener en consideración un identificador de circuito virtual, que al final del día es el identificador del circuito, del pseudo wire, disculpen. Puede ser cualquier número, pero la única restricción es de que en ambos extremos sea el mismo. Seguido le voy a indicar qué clase o qué pseudo wire estoy utilizando. El pseudo wire que estamos utilizando es el L2 de PB3. Ok, fíjense que acá hace mención a que todavía el comando está siendo rechazado porque hay una IPv6 configurada. Como le dije, no puede tener división IP configurada. Ahí sí. ¿Vale? Entonces, en el otro extremo, router 3 va a ser exactamente lo mismo. Va a quedar la misma clase de L2TP y va a quedar el mismo pseudo wire. La única diferencia es que la interfaz donde se va a iniciar el pseudo wire va a cambiar. En el caso que haya un router entre medio, el pseudo wire no puede ser una interfaz TUNEL. O sea, la interfaz del pseudo wire. A ver. ¿Cómo? En el caso que tuviera más router entre medio, para no usar un IBGP o algo así, la interfaz de salida del pseudo wire no puede ser una interfaz TUNEL. ¿Es una interfaz física? Esa interfaz, o sea, donde yo tenga el exconnect, me dices. Si puede ser una interfaz, por ejemplo, de un GRE. No, la interfaz del pseudo wire. Pusimos que la interfaz de salida de la Giga 1. En este momento las interfaces del pseudo wire son estas. Ok, pero pusimos un IP local. Ajá, que son estas interfaces. ¿Esa no puede ser TUNEL? ¿Una interfaz túnel? Sí. Claro, sí. Y ahí no me ahorro el tema de poner un IBGP y pasar varios routers. O sea, de un IGP, sí, o sea, claramente. Mira, tomando ese ejemplo, ¿ok? Es una nube, pueden haber un sinfín de routers. Y al final del día lo que se genera es un simplemente siguiente salto. ¿Correcto? Entonces, tú le pones de origen esa como local, la interfaz del túnel, y el pseudo wire va a ir hacia acá. De igual forma va a funcionar. Y ahí nos pasó un problema que había que era mucho más router entre medio. Sí, de hecho es una solución súper válida, pero ten en consideración que también para tener el túnel tienes que tener conectividad IP. Sí. ¿Sí?
Ahora, si hacemos acá en el router una verificación, podemos usar un show xconnect all. Y fíjense acá, que me va a decir que el circuito, en este caso, va a estar originado desde la interfaz 023 y tiene consigo un tag de VLAN, que es el tag de VLAN 23. Acá yo tengo el tag de VLAN 23 y acá tengo el tag de VLAN 79. Al final del día van a ver en este caso como si fuera uno solo, a no ser que quiera generar alguna reescritura de tags. Normalmente uno no hace reescrituras de tags. ¿Ok? ¿Qué más indica? Que en este momento está activo. ¿Ok? Y va a indicar cuál va a ser la IP de destino que se está utilizando para que el pseudo-wire levante. ¿Ok? O el otro extremo, en este caso el pseudo-wire. Cuando vamos al router 2 y le hacemos un ping a la punto 9, el ping va a funcionar sin mayor problema. ¿Por qué? Porque el tráfico va a estar ingresando al router 3 y como no hay ninguna dirección IP, simplemente está la posición del pseudo-wire, va a indicar lo siguiente. Ah, perfecto, ¿sabes qué? Yo por ahí hay un pseudo-wire y ese tráfico yo lo tengo que enviar, encapsular y enviar hacia ese segmento o hacia ese IP. Entonces el tráfico va a salir del router 3 encapsulado en L2 PTV3 hacia el router 7. Y el router 7 va a verificar en este caso por qué tipo de conexión está llegando. Si está llegando por L2 TPV3, va a verificar que Virtual Circuit es el que está asociado a esa comunicación y va en este caso a depositar ese tráfico o va a forwardearlo a través de la interfaz que tenga en este caso configurado el Virtual Circuit. ¿Ok? Entonces, por ese motivo, por ejemplo, para la prueba, ya digo que he dicho que hago tareas dependientes. Tal vez como tarea dependiente es, ¿sabes qué? Ya que tienes establecido el túnel de MVPN, genera el L2 TPV3 entre los routers finales. ¿Ok? Tengan en consideración esos puntos. ¿Consultas con esto? ¿Nadie? Profesor, para hacer la tecnología, ¿eso tienen que ser forzosamente 2 routers consecutivos o pueden ser saltados? Puede haber cualquier cosa entre medio, pero tiene que ser IP. Y eso es lo que indiqué hace un momento. Eso es lo que hay que evitar. No, no hay que evitar eso. Hay que evitar. Puede haber IP, o sea, pueden haber 100 routers entre medio. Lo único que tienen que tener en consideración es de que ambos extremos tengan conectividad IP. Si tienen conectividad IP, se puede levantar la sesión de L2 TPV3. ¿Ok? Les voy a compartir la prueba del semestre pasado. ¿Ok? Tengan en consideración que la prueba del semestre pasado no está incluida la parte de L2 TPV3. Entonces, ustedes tratan de realizarla y si por ahí se animan un poco, métanle eso, porque claramente que va a estar en la prueba. Profe, ¿la configuración se hace en los dos routers? Sí, en los que van a estar generando el pseudo-wire, correcto. Entre los del borde, por así decirlo. Así es. Así es.